Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla sobre el manejo adecuado de desechos. Hoy vamos a conversar de un tema que, aunque a veces pasa muy desapercibido, siempre está presente en cada una de nuestras actividades diarias. Son los desechos que nosotros generamos. Cada cosa que usamos, que consumimos o desechamos tiene un impacto y forma en la que gestionamos estos materiales dice mucho de nuestras responsabilidades con el entorno. Esta charla busca ayudarnos a entender mejor qué son los desechos, cómo se clasifican y sobre todo cómo podemos manejarlos de manera más consciente, más práctica y más responsable, tanto en el trabajo como en casa. Empecemos. Bien, partiendo desde qué son los desechos. Cuando hablamos de desechos nos referimos a cualquier material, sea sustancia u objeto del que una persona o una empresa se desprende porque ya no lo necesita o cree que ya no se tiene utilidad. Pero hay algo importante que debemos de entender. No todo lo que nosotros desechamos es necesariamente basura. Muchas veces esos materiales todavía pueden aprovecharse, transformarse o incluso reciclarse. Tenemos como ejemplo lo más común que viene a ser el papel usado, que puede volver a convertirse en nuevos productos, al igual que los envases plásticos, si se separan correctamente. Estos pueden tener un nuevo ciclo de vida e incluso los restos de comida pueden aprovecharse como abono orgánico. El problema no está en generar residuos, eso es inevitable, sino está en qué hacemos con estos residuos. Por eso el manejo adecuado de los desechos no es una obligación, sino es una oportunidad para actuar con responsabilidad y cuidar el lugar donde vivimos. Bien, ¿por qué es importante manejar bien los desechos? En primer lugar, porque la mala gestión de los residuos puede causar graves problemas en primera ambientales y también de salud. Cuando los desechos se mezclan, se acumula o se elimina incorrectamente, estos pueden contaminar el suelo, el agua y el aire. Pensemos en algo tan simple como tirar aceite usado por el fregadero, por el lavamanos. Tirar aceite puede contaminar miles de litros de agua. También hay impacto directo en nuestra salud. La acumulación de basura atrae plagas, genera malos olores y también propicia enfermedades. Al contrario, cuando nosotros desechamos correctamente, estos riesgos se reducen, se aprovechan de mejor manera los recursos y se mejora la imagen de las empresas y de las comunidades. Las empresas que llegan a adoptar prácticas responsables no solo están cumpliendo con la ley, sino que demuestran su compromiso con el medio ambiente, con sus trabajadores y también con la sociedad. En pocas palabras, manejar bien los desechos es cuidar la vida, cuidar el entorno y también nuestro propio bienestar. Ahora, hablemos cómo se clasifican los desechos. Existen muchas formas de clasificarlos, pero lo más básico se divide en dos grandes grupos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son aquellos que se descomponen de forma natural, como restos de comida, cáscaras de frutas, hojas o incluso papel que no tiene plásticos. Estos a veces se considera como desechos orgánicos. Estos materiales se pueden transformar en composta o abono. Ayudan a cerrar el ciclo natural de los recursos, regresan a la tierra. En cambio, los inorgánicos son materiales que tardan mucho tiempo en degradarse, como son los plásticos, el vidrio, el metal, aluminio, una infinidad de productos. Estos, aunque no llegan a descomponerse rápidamente, sí se pueden reutilizar o reciclar. Por eso es importante no mezclarlos, porque al hacerlo perdemos la posibilidad de aprovecharlos. Separando desde el inicio estos productos es la clave para que el proceso de manejo de desechos funcione. Bien, otra forma de clasificar los derechos es según su origen, es decir, desde dónde provienen. Aquí tenemos, por ejemplo, desechos domiciliarios, que son los que se generan en hogares como restos de comida, empaques, botellas de papel, ese tipo de productos. Tenemos los desechos comerciales, que provienen de tiendas, restaurantes o locales de servicios. También tenemos los desechos institucionales, que se generan en oficinas, escuelas, hospitales y entidades públicas. Y están los desechos industriales, que provienen de fábricas con procesos productivos. Cada tipo requiere un tratamiento distinto porque su compromiso, su composición y cantidad son diferentes. No es lo mismo manejar el papel de una oficina que los residuos químicos de una planta industrial.
Por eso hay que conocer el origen de estos desechos, ya que ayuda a definir el método más adecuado para poder tratarlos. Bien, también es importante clasificar los desechos según el riesgo que presentan. Puede ser para las personas o para el medio ambiente. En este sentido, hay dos grandes grupos. Desechos peligrosos, estos son los más comunes, como papel, cartón, plásticos y restos orgánicos. Y los desechos peligrosos, que pueden ser inflamables, corrosivos, tóxicos o infecciosos. Estos últimos requieren manejos diferentes de especiales, porque afectan a la salud de las personas, causan contaminación severa si se manipulan mal. Por ejemplo, los residuos de pinturas o solventes, también hay los aceites usados. Estos no se pueden mezclar con la basura común. También existen los desechos hospitalarios o los desechos biológicos. Todos estos tipos de desechos deben ir en su contenedor y seguir una ruta controlada hasta el tratamiento final. Dentro de los desechos peligrosos, nosotros vamos a encontrar varios ejemplos que vemos en nuestra vida diaria, incluso sin darnos cuenta. Tenemos, por ejemplo, las baterías o las pilas que contienen metales pesados, como el mercurio, litio o plomo, que pueden contaminar el suelo, el agua y la salud. También tenemos los aceites usados, tanto de cocina como industriales, automotrices, hidráulicos, hay una gran variedad. Estos generan una capa que impide el paso del oxígeno en el agua. También tenemos solventes y pinturas, también aerosoles, pesticidas. Estos también entran en la categoría porque pueden ser inflamables o tóxicos. Y también tenemos los residuos médicos, como jeringas, gasas, material contaminado. Este tipo de desechos requieren tratamiento especial para evitar infecciones. Aquí cada empresa debe identificar si generan algún tipo de residuo peligroso y establecer protocolos de recolección, y además de entregar estos desechos a gestores autorizados. Nunca deben mezclarse con desechos comunes ni almacenarse de forma improvisada. Bien, el manejo adecuado de desechos no se limita únicamente a separarlos. Hablando de un manejo integral, este incluye varias etapas, como el primero que es la reducción en la fuente, es decir, generar menos residuos. También partimos hacia la separación y clasificación, esto para facilitar el reciclaje o el tratamiento. El almacenamiento temporal en un lugar seguro, esto para evitar fugas o derrames y contener cualquier tipo de contaminación. El transporte controlado, que garantice que llegue a su destino final sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de accidente. Y finalmente también tenemos la disposición del aprovechamiento, dependiendo del tipo de desecho que se esté generando. Todos estos pasos cuentan. Cuando una empresa adopta un plan de manejo integral, no solo está cumpliendo con la ley, sino que contribuye activamente al desarrollo sostenible. Bien, la mejor manera de manejar un desecho es no generarlo. Por eso, reducir en la fuente significa tomar decisiones más conscientes desde el inicio. Por ejemplo, en una oficina podemos imprimir solo cuando sea necesario, reutilizar carpetas o sobres o preferir envases retornables. También podemos sustituir productos de un solo uso como vasos o cubiertos plásticos por opciones reutilizables. A nivel industrial, esto implica optimizar procesos para evitar desperdicios de materia prima y también de energía. Mientras menos desechos generemos, más fácil será todo el proceso posterior. Bien, una vez que los residuos se generan, el siguiente paso es separarlos correctamente. Esto se llama separación en la fuente y significa que cada tipo de residuo debe colocarse en su contenedor correspondiente desde el momento en el que se desecha. Generalmente se usan estos colores: verde para orgánicos, azul para reciclables como papel, cartón o plástico, negro o gris para los no reciclables, rojo para los peligrosos. Separar desde el principio evita la contaminación cruzada y permite que los materiales sean aprovechados correctamente. Este es un paso simple, pero que genera gran impacto.
Bien, en una oficina, los desechos más comunes que nosotros vamos a generar es el papel, plásticos, puede ser de botellas o envases y los residuos de comedor. Ahora, con pequeñas acciones se puede marcar una diferencia, como colocar tachos diferenciados, digitalizar documentos, usar tazas en lugar de vasos desechables y reutilizar sobres. Incluso separar correctamente los residuos del café o del almuerzo contribuyen a mantener espacios más limpios y sostenibles. En el caso de las industrias, los tipos de desechos son distintos y muchas veces más complejos. Aquí encontramos aceites, metales, solventes, empaques industriales y en algunos casos residuos químicos. Aquí sí es fundamental identificar los peligros y mantenerlos separados en recipientes rotulados y en buen estado. Además de que se deben almacenar temporalmente en lugares ventilados y seguros hasta que sean retirados por un gestor autorizado. Aquí un mal manejo puede generar sanciones, accidentes o contaminación mucho más grave. Por eso, la prevención y la capacitación del personal es la clave. En el sector de servicios, como en hoteles, restaurantes, lavanderías, clínicas, gasolineras, hay una gran variedad. Aquí los desechos más comunes siempre van a ser los orgánicos y los de limpieza. Aquí sí, compostar los restos alimenticios, separar los envases plásticos, reducir el uso de papel y evitar productos químicos innecesarios son prácticas sencillas pero muy efectivas. Por ejemplo, un restaurante puede convertir sus restos de comida en abono o entregarlos a centros de compostaje. También tenemos que un hotel puede reducir toneladas de plástico simplemente reemplazando las botellas de agua que se entregan por dispensadores de agua. Bien, llegando al final de esta charla, pero en realidad el tema del manejo de desechos no termina aquí. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene un gran impacto. Clasificar correctamente, reducir el consumo, reutilizar materiales y reciclar no solo está ayudando al planeta, también mejora la eficiencia, reduce los costos, fortalece la cultura de organización. Cuidar el medio ambiente no es una tarea, es parte de nuestro trabajo y de la responsabilidad de todos como personas. Hay que recordar siempre, lo que desechamos hoy puede ser parte de un problema o de una solución. Depende de cómo decidamos actuar en este momento. Agradezco a todos por su tiempo y por el compromiso de cada uno en este esfuerzo, por un entorno más limpio, más sano y más sostenible.